como ya lo mencionó el doctor Cristian Chapa, mi nombre es Karen Carrillo y les voy a presentar mi proyecto de titulación, el cual es una revisión sistemática y tiene por nombre Revisión de alcance de las terapias para el accidente cerebrovascular isquémico agudo dentro de las primeras 4.5 horas en la prognosis de pacientes con hemiplegia. La presentación tiene el siguiente contenido, empezando por la introducción, donde les explicaré los conceptos que nos ayudarán a comprenderla, seguido de la pregunta de investigación y los objetivos, los cuales se plantearon desde el protocolo, la metodología que se siguió, que fue a partir del prisma, los resultados obtenidos de los registros incluidos en la revisión y las conclusiones donde fue analizados los resultados. Por último, les mostraré las referencias, las cuales se utilizaron para la presentación. Los accidentes cerebrovasculares, ACV, son de las principales causas de mortalidad y morbilidad alrededor del mundo. Estos se clasifican en dos tipos. Uno es el accidente cerebrovascular hemorrágico, el cual, como podemos observar en la figura 1, la cual creé en BioRender, es cuando un vaso sanguíneo del cerebro se rompe. Y el otro es el accidente cerebrovascular isquémico, el cual también lo podemos observar del lado derecho de la figura, y es cuando ocurre una obstrucción de un vaso sanguíneo. Esto lo que hace es que no haya un flujo sanguíneo regular al cerebro, provocando la muerte cerebral, la muerte del tejido cerebral, perdón. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos conforman la mayor parte del porcentaje del total de los accidentes cerebrovasculares. Para esto se emplean distintas terapias para el tratamiento del ictus isquémico, las cuales principalmente son las terapias endovasculares y los fármacos. Estos tienen como objetivo restablecer y mantener el flujo sanguíneo regular al cerebro. ¿Y cómo es que se va a determinar el tratamiento para cada paciente? Esto dependerá de distintos factores, como las características demográficas, el tiempo transcurrido del inicio de los síntomas a la intervención del paciente en un hospital. Esto con tal de reducir el daño neurológico, el déficit neurológico, y en esta diapositiva les tengo algunos ejemplos de lo que es el déficit neurológico. Algunos síntomas son debilidad o parálisis de ciertas partes del cuerpo, también dificultad para caminar o para mantener el equilibrio, también pérdida de memoria o de conciencia, dificultad para escuchar, también hay pacientes que pierden la sensibilidad, dificultad de la visión y dificultad para hablar o comunicarse. Para el ictus se utilizan distintas escalas. La primera y la más utilizada es la escala de accidentes cerebrovasculares del Instituto Nacional de Salud. Esta se utiliza para medir la gravedad del ictus y va en una puntuación de 0 a 42, siendo 0 sin síntomas, y entre más grande sea el número de la puntuación, más grave es el ictus. Luego tenemos la escala MRS, que es la escala de ranking modificada. Esta se utiliza para evaluar la capacidad funcional del paciente después de un ictus y va de un puntaje de 0 a 6, siendo el 0 sin síntomas y el 6 la muerte. Luego tenemos la escala GCS, que es la escala de coma de Glasgow. Esta evalúa el nivel de conciencia de los pacientes y consta de 3 parámetros: la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Este tiene una puntuación de 3 a 15, siendo el 15 cuando el paciente no responde a ningún parámetro y cuando responde a todos los parámetros, y el 0 cuando no responde a ningún parámetro. En la revisión nos basamos en los pacientes que presentaron hemiplegia.
Esta es un daño que es causado a uno de los hemisferios del cerebro. Una de sus causas principales es un ACVI y sucede dando parálisis de un lado del cuerpo, siendo el izquierdo o el derecho, como lo podemos observar en la figura 2. Siempre será del lado contrario al lado, los síntomas siempre se presentarán del lado contrario al hemisferio lesionado del cerebro. Y nace nuestra pregunta de investigación. ¿Cuál terapia aplicada dentro de las primeras 4.5 horas para el accidente cerebrovascular isquémico agudo aporta mejores resultados en la prognosis de pacientes con hemiplegia? Para esto se utilizaron 4 objetivos. Uno es el objetivo general, el cual es determinar la terapia para el accidente cerebrovascular isquémico agudo que aporte mejores resultados en la prognosis de pacientes con hemiplegia. Para lograr esto tenemos 3 objetivos específicos. El primero es investigar cuáles son las terapias que se utilizan dentro de una ventana de tiempo de 4.5 horas en el tratamiento del ACVI. Luego vamos a comparar estas terapias y por último vamos a analizar la evolución de la prognosis en los pacientes que presentaron hemiplegia una vez aplicadas las terapias que mencionamos. La revisión se hizo a partir de la metodología PRISMA, la cual como primer punto tenemos los criterios de elegibilidad. Estos también fueron plasmados en el protocolo de investigación. Incluimos los registros que tuvieran pacientes con edades de 18 a 65 años. También los registros que presentaran casos de pacientes con accidente cerebrovascular isquémico y que también presentaran hemiplegia. También incluimos los registros que nos indicaran con qué terapia fue tratado el paciente y también que indicaran con escalas el déficit neurológico. Excluimos todos los registros a los que no se tuviera acceso completo o no se considera acceso completo. También excluimos los registros que tuvieran pacientes con accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Luego tenemos las fuentes de información. Para realizar la investigación para la revisión, utilizamos las bases de datos de la OACJ, como lo fueron EBSCOhost, PubMed, ScienceDirect, Nature y Ovid, donde se aplicó una estrategia de búsqueda, la cual podemos ver en la diapositiva. Esta estrategia fue formulada con las palabras claves que se necesitaban para realizar la investigación. Luego tuvimos un proceso de selección donde se realizó un cribado de los registros. Después recopilamos los datos de interés. Esto fue a partir de... Los datos se tabularon en una tabla y luego los elementos que se añadieron en la tabla fueron los autores, el año de publicación, la referencia a la terapia o tratamiento aplicado, el tiempo desde el inicio de los síntomas al inicio del tratamiento y la puntuación del déficit neurológico antes y después del tratamiento. Luego aplicamos la evaluación del riesgo de sesgo de los estudios. Esto fue con la lista de comprobación para reportes de un caso de Joanna Briggs Institute. Y por último, el método de síntesis. Como ya lo mencioné, la revisión fue basada en el diagrama PRISMA, donde no sé por qué sale movido, pero se los voy a explicar. Los registros que fueron identificados en la búsqueda, en EBSCOhost dio un total de 10 registros, en ScienceDirect 341, en Ovid 369, en PubMed 7 y en Nature 4. Esto nos dio un total de 731 registros, resultados de nuestra estrategia de búsqueda aplicada para las distintas bases de datos. Se eliminaron 25 registros que estaban duplicados y 515 fueron marcados no elegibles por las herramientas de automatización con las que cuentan las diferentes bases de datos. Por ejemplo, aquí se aplicaron filtros. En Ovid se podían filtrar las edades de los
de los pacientes. En Science Direct también se podían filtrar el tipo de artículo o registro que necesitáramos. Aquí lo que hicimos fue que excluimos las revisiones sistemáticas y esto nos dio un total de 191 registros, de los cuales todavía se excluyeron 10 porque resultaron ser revisiones sistemáticas al momento del cribado. Los registros buscados para su recuperación fueron 8 y los recuperamos a través de una solicitud. En la diapositiva pueden observar que este registro contaba con la información de contacto de un autor. Yo le envié un correo para solicitarlo, pero nunca obtuve respuesta, así que opté por solicitar los registros en el préstamo interbibliotecario de la UACJ, donde se llenó un formulario con la información mía como estudiante y la información del registro que se solicitó. Luego el responsable del préstamo interbibliotecario, si los encontraba, los hizo llegar y así es que pude recuperar los 8 registros. En el cribado tuvimos un total de 174 registros excluidos, de los cuales la razón más común fue que la ventana terapéutica era mayor de 4.5 horas o no se indicaba claramente. Luego también las otras razones son que los pacientes estaban fuera del rango de edad. Teníamos pacientes pediátricos o neonatos y también pacientes mayores de 65 años. Otra razón fue que no se mencionaba el déficit neurológico mediante escalas. También otros registros se basaban principalmente en las técnicas o en las indicaciones del uso de dispositivos o tratamientos y terapias. Otros 13 registros se basaban principalmente en la detección de ictus mediante imagenología. Otros se basaban principalmente en otra enfermedad que no era el ACVI. Por ejemplo, había unos que hablaban del linfoma no-Hodgkin o del COVID-19 y estas fueron las razones más comunes. Hay otras, por ejemplo, que se basaban en el cuidado y la rehabilitación del paciente. También había resúmenes de reportes científicos, estudios que se realizaron en animales. Había pacientes que habían presentado hemorragia, otros se basaban en el tiempo del retraso hospitalario y también no indicaban algunos la terapia aplicada. En esta diapositiva les muestro un ejemplo de un registro que pasó a las últimas partes del cribado, donde en la presentación del caso decía que el paciente había llegado 4 horas después de los síntomas, pero en la tabla de la figura 9 tenía un tiempo a la terapia de 5 horas, entonces por esa razón se excluyó este registro. Nos dio como resultado el cribado 7 registros incluidos, los cuales comprenden el del año 2013 al 2022. Todos cuentan con reportes de caso de pacientes con ACVI y hemiplegia, y en todos se presenta el déficit neurológico mediante escalas. Los registros que incluimos fueron evaluados con la lista de control para la evaluación crítica del reporte de un caso de Joanna Briggs Institute, que es la figura 11 que podemos ver del lado derecho. En la tabla 2 pueden observar los resultados una vez aplicado la lista de control, y en la figura 10 pueden ver un ejemplo de la explicación de diagnóstico por tomografía computarizada de un registro incluido, el cual da respuesta a la pregunta número 4, que dice: ¿se describieron claramente las pruebas diagnósticas o los métodos de evaluación y los resultados? Paso a explicarles los resultados de los estudios, los cuales son presentaciones de un caso. En el primer estudio tenemos una paciente de edad de 46 años
Sus síntomas son paresia facial izquierda y hemiplegia con hipoestesia izquierda. Ella presentó una puntuación en el NIHSS de 18 y el tratamiento comenzó 1 hora después del comienzo de los síntomas. A esta paciente se le aplicó un tratamiento de trombectomía, pero mientras se realizaba la trombectomía también recibió heparina, que es un trombolítico. 2 horas después de los síntomas, el estado de la paciente mejoró hasta presentar hemiparesia izquierda leve. Con hipoestesia, su NIHSS descendió hasta 14 puntos y a la alta, que fue a los 5 días, tenía un NIHSS de 1. 30 días después de esto, la paciente tuvo una recuperación completa. El siguiente caso es un paciente de 45 años, el cual presentó paresia facial y hemiplegia izquierda con una puntuación del NIHSS de 17. El tratamiento lo recibió 2 horas y media después de los síntomas. Este paciente había sido indicado para recibir una trombolisis, pero mientras era preparado presentó una inestabilidad en la hemodinamia. Así que se le aplicó un tratamiento de atropina y una infusión de líquidos cristaloides, la cual fue para estabilizar su estado hemodinámico, pero esto también hizo que su estado mejorara hasta presentar hemiparesia y su puntuación bajó hasta 13 puntos. Después no se le pudo aplicar la trombolisis porque ya luego de esto había superado la ventana de 4.5 horas. En el siguiente caso, en el siguiente reporte se presentan 2 casos, los cuales son de mujeres que están en su tercer trimestre de embarazo. El primer caso es una mujer de 24 años de edad. Esta presentaba síntomas como hemiplegia izquierda, heminegligencia y alteración del sensorio. Ella ingresó con una puntuación del NIHSS de 20 y su tratamiento comenzó luego de 1 hora. A esta paciente se le aplicó la trombectomía y después de esto su estado mejoró hasta resolver la heminegligencia y el sensorio se normalizó, obteniendo una puntuación de NIHSS de 12 y a la alta de 1 punto. El segundo caso, como ya lo mencioné, también es una paciente embarazada de 28 años de edad, la cual presentó como síntomas hemiplegia izquierda y somnolencia. Ella ingresó con un puntaje en el NIHSS de 21. Su tratamiento comenzó 1.30 horas después y el tratamiento aplicado fue la trombectomía. Como síntomas, luego de la terapia, fue que recuperó la conciencia y a la alta obtuvo una puntuación del NIHSS de 4 y a los 6 meses con la escala Rankin modificada de 2, que es discapacidad leve. Estas 2 pacientes fueron contraindicadas a recibir trombolisis porque estaban embarazadas, entonces podían tener un aborto o una hemorragia uterina. Por eso es que fue contraindicado. En el siguiente caso es un paciente de 57 años de edad, el cual como síntomas presentó afasia y hemiplegia derecha, negligencia hemiespacial derecha e hipoestesia grave del lado derecho. Él obtuvo como puntuación del NIHSS 22. Su tratamiento empezó 1 hora 18 minutos después y este paciente sí recibió un tratamiento de trombólisis con el RTPA. 60 minutos después, sus síntomas mejoraron hasta presentar afasia de Wernicke, negligencia hemiespacial derecha leve y hemiparesia derecha moderada con un NIHS de 16. 30 días después, su puntuación mejoró hasta 7 puntos en el NIHSS y en la MRS de 3. El siguiente reporte es la presentación de 2 casos de 2 hombres adultos. En el primer caso tenemos un paciente de 57 años de edad, el cual presentó síntomas como la pérdida de conciencia, hemiplegia derecha y afasia.
Este paciente obtuvo una puntuación de 17 en la escala NIHSS. Su tratamiento empezó 2 horas después y se le aplicó una trombectomía. A la alta obtuvo un NIHSS de 4 y 3 días después tenía afasia mínima, ya tenía la posibilidad de hablar y comunicarse, y en la MRS obtuvo un punto. Este paciente fue contraindicado a trombolisis ya que se encontraron en el diagnóstico que podía haber metástasis en sus pulmones. Y después el siguiente paciente es un adulto de 57 años, el cual presentó como síntomas la hemiplegia izquierda, obteniendo una puntuación del NIHS 16. Su tratamiento comenzó 1 hora 30 minutos después. También recibió trombectomía. A la alta presentó una puntuación de 5 en la escala NIHSS y 30 días después tenía un punto en la escala MRS, que es incapacidad no significativa. En el siguiente caso se presentó un hombre de 60 años, el cual presentó síntomas como afasia súbita y hemiplegia derecha con una puntuación del NIHSS de 19. Su tratamiento comenzó 2 horas después del comienzo de los síntomas. Este paciente recibió trombectomía ya que fue contraindicada la trombólisis porque su carga de coágulos era mayor de 8 milímetros, lo que podía desencadenar una serie de trombos. Y al día 6 su puntuación del NIHSS descendió hasta 4. El último caso presentó un paciente de 60 años de edad, el cual presentaba algunos síntomas como la disartria grave, parálisis central izquierda e impresión de hemiplegia de izquierda con una escala del NIHSS 17 y una puntuación en la escala de Coma-Glasswood ocular de 3, visual de 4 y motora de 5, con una ventana terapéutica de 2 horas 45 minutos. Este paciente sí recibió una terapia con trombolisis. Al día 1, su puntuación descendió hasta 12 puntos en la escala del NIHSS y en el día 7 sus síntomas eran disartria leve, parálisis facial izquierda y hemiparesia izquierda. Todos estos datos fueron tabulados. Aquí podemos observar las razones por las que se contraindicó la trombolisis, también la del paciente, el tratamiento aplicado y el comienzo de los síntomas en horas. Esta revisión tiene algunas limitaciones. La primera es que la heterogeneidad clínica de los pacientes no nos permite determinar qué terapia es mejor para todos. No podemos generalizar una terapia, ya que todos los pacientes cuentan con características distintas y historias clínicas distintas. Así como otra de las limitaciones fue el meticuloso proceso de selección de los registros. Como ya lo expliqué, me basé en la metodología PRISMA, donde se hizo un cribado muy específico, dando como resultado 7 registros incluidos. Y por último, como conclusión, la trombectomía mecánica fue la más utilizada en los reportes de casos que presenté, ya que la mayoría de los pacientes fueron contraindicados por sus historias clínicas. Esto dio un resultado positivo en la recuperación de los pacientes y en la capacidad funcional, pero las terapias no son adecuadas para todos los pacientes. Como ya lo mencioné, no se puede generalizar una terapia. Todos los tratamientos deben de ser personalizados según las necesidades de cada paciente. Como recomendación para futuras investigaciones, es realizar investigaciones en pacientes con características demográficas en común, en los cuales utilicen terapias para el ACVI agudo con un inicio de los síntomas menor a 4.5 horas. También evaluar el tratamiento con infusión de líquidos cristaloideos y atropina en pacientes con ACVI, porque ya pudimos observar que también se obtuvo
mejoró el estado del paciente después de este tratamiento, y evaluar los nuevos dispositivos para trombectomía mecánica en el tratamiento del ACVOI. De las referencias de la presentación, me gustaría destacar la número 5, la cual es donde se incluyen los reportes de casos de las pacientes embarazadas, ya que de todos los registros incluidos, fue el único que incluía pacientes que estaban embarazadas. Les agradezco su atención